La teoría de sistemas, entonces, es también parte de la estrategia metodológica para poder abordar un objeto de investigación. Y en realidad la teoría de sistemas, esta que vamos a ver ahorita en este momento, es también conocida como teoría general de sistemas. ¿Por qué? Porque la teoría de sistemas o la denominación teoría de sistemas se aplica o se puede aplicar para una cierta área del conocimiento en específico. Por ejemplo, puede haber una teoría de sistemas jurídicos, por ejemplo, ¿no? Hablando de nuestra área de conocimiento, que es el derecho, puede haber una teoría de sistemas jurídicos, pero así como hay una teoría de sistemas jurídicos, hay teorías específicas de sistemas específicas en cada área del conocimiento, ¿no? De las matemáticas, de la química, etcétera. Pero lo que nosotros aquí vamos a ver es, digamos, lo que se le llama o lo que se le conoce como teoría general de sistemas, porque abarca de manera general en qué consiste esta teoría y en qué consiste esta postura de los sistemas que se puede aplicar también a cualquier otra área del conocimiento, ¿no? Aquí desde luego lo vamos a referir al derecho como área de conocimiento en la que estamos involucrados, pero en un inicio se habla de una teoría general de sistemas. Y para empezar, tenemos que revisar o tenemos que conocer qué es un sistema para abordar o para entender o comprender lo que es una teoría de sistemas, una teoría general de sistemas. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es saber qué es un sistema. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, que tiene dos acepciones, sistema tiene dos acepciones. El primero es conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Esto significa, bueno, aquí hay un elemento importante que es el aspecto de haber elementos enlazados entre sí, entrelazados uno con otro, ¿no? Vean ustedes cómo estos tienen mucha similitud con la teoría estructuralista, por ejemplo, con la postura funcionalista, ¿no? También tiene cierta relación, pero aquí, de acuerdo a la definición del diccionario, aquí se trata de un conjunto de principios o reglas que están enlazados entre sí, pero racionalmente. Racionalmente. ¿Qué significa esto de racionalmente? En contraposición a naturalmente, estos sistemas, estos elementos de los sistemas o este conjunto de elementos de los sistemas, o si queremos utilizar lenguaje de la teoría estructuralista, por ejemplo, estos tipos o modelos o elementos que integran un sistema, están enlazados pero desde una perspectiva racional. Significa que la razón humana es la que establece esos enlaces entre uno y otro elemento. En ese sentido podríamos decir que son enlaces de tipo artificial porque el hombre, el ser humano genera o establece esos enlaces que hay entre cada uno de los elementos de un sistema. A diferencia a diferencia de elementos que naturalmente estén enlazados entre sí, ¿no? Que lo encontramos en sistemas de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Esos elementos están enlazados entre sí de manera natural. ¿Por qué? Porque no interviene la voluntad ni el raciocinio humano para que puedan enlazarse entre sí tales elementos, ¿no? De tal manera que, bueno, la teoría general de sistemas, como ustedes pueden ver, por esta característica, ya se trata de una teoría de las ciencias sociales, de una postura de las ciencias sociales, porque en las ciencias sociales, generalmente o con mucha frecuencia, los elementos que se interrelacionan en los sistemas sociales se hacen gracias a la racionalidad o a la actividad humana, gracias al producto humano, ¿no? Entonces esto es hasta cierto punto artificial,
pero bueno, es una característica de la teoría de sistemas, ¿no? También el diccionario nos da otra acepción que es parecida a la anterior, pero tiene una diferencia, una cierta diferencia, que es conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Aquí tiene, aquí tiene otro elemento, otro concepto que es ordenadamente. No se trata solamente ahí de un cúmulo de elementos amontonados o confusos, ahí entrelazados, sí, sí, entrelazados, pero no están entrelazados de manera aleatoria ni de manera confusa, sino que tienen un entrelazamiento ordenado. Claro, este orden en su entrelazamiento está dado por la racionalidad humana, que somos los seres humanos, somos los que le damos ese orden a los sistemas, ¿no? Y el otro elemento es que ese conjunto de cosas, conjunto de elementos, contribuyen a un determinado objeto. Y esto tiene cierta similitud con la teoría funcionalista, porque prácticamente en términos generales y entre otras cosas, la teoría funcionalista dice que los órganos y los elementos de la sociedad tienen una cierta tarea, una cierta función, o lo que es lo mismo, una cierta tarea o un cierto objetivo, una cierta actividad a realizar, ¿no? Entonces, aquí hay una similitud en la teoría de sistemas precisamente con esa teoría funcionalista. Y más allá de lo que establece el diccionario de la Real Academia Española, que como les he dicho en otras ocasiones es importante que nosotros consideremos esa definición de la lengua, es importante considerarla, tenerla en cuenta, pero solamente de inicio, solamente como para arrancar con el estudio de alguna disciplina o de alguna área del conocimiento, porque a partir de ahí nosotros tendríamos que profundizar un poco más acerca de la definición más especializada de los conceptos, y esto se hace solamente atendiendo a el área específica del conocimiento. En este caso, sistema, de acuerdo a la teoría general de sistemas, es primero una entidad con límites, una entidad con límites. Ajá. ¿Esto qué significa? Significa que los elementos, los elementos que se consideran o los órganos o los fenómenos, hablando ya de la investigación propiamente, los fenómenos o los objetos de investigación o los fenómenos de la realidad social que se detectan y que se investigan, que son como entidades, tienen ciertos límites. Límites. Significa que solamente llegan hasta cierto punto. Esta es una característica importante de los sistemas, ¿no? Los sistemas tienen límites, los sistemas no se desparraman por todos lados, sino que se tienen los límites perfectamente establecidos, ¿no? Otra característica, que si esto es parecido a lo que dice el diccionario, es que los sistemas tienen partes interrelacionadas. Partes, elementos, tipos, modelos, fracciones, secciones. Aquí tendríamos nosotros que atender, desde luego cuando abordamos estos conceptos y estas corrientes teóricas y epistemológicas, tenemos que tener presente el concepto de análisis, porque un análisis significa descomponer en partes. Entonces, para poder nosotros aplicar una teoría de sistemas o una teoría estructuralista o una teoría funcionalista, por ejemplo, tenemos que tener cierta habilidad o cierta capacidad de análisis para poder nosotros detectar las partes o los elementos que están interrelacionados entre sí en ese sistema, ¿no? Y además de interrelacionados, son interdependientes. Es decir, que no solamente tienen una relación o una conexión unos con otros, unas con otras, estas partes, sino que además hay una relación de dependencia. Hay una relación de dependencia, es decir, alguna parte depende
para su existencia o para su sobrevivencia depende de otra parte, ¿no? Y esto hace que haya, además de una interrelación, que haya una interdependencia entre cada uno de los elementos. También otra característica de los sistemas es que se cumple una función común. ¿Cuál es esa función común? El mantenimiento del sistema. Que el sistema siga vivo, siga, claro, vivo metafóricamente hablando, más bien que el sistema siga trabajando, siga activo, siga en funcionamiento. Esa es la tarea o la actividad en común que tiene un sistema, el mantenimiento del propio sistema, ¿no? Y entonces por eso vemos que hay sistemas que prevén sus entradas y sus salidas, ¿no? Por ejemplo, salidas de aquellos elementos del propio sistema o tipos o modelos del propio sistema que ya no le sirven, que ya no le funcionan, lo que tiene que hacer el sistema es desecharlos, los desecha y a lo mejor los sustituye por otros elementos que sí pueden funcionar para el mantenimiento del propio sistema, ¿no? Entonces, vemos cómo hay sistemas que entre ellos mismos se mantienen y entre ellos mismos se procuran una evolución y un ordenamiento entre ellos mismos, ¿no? Entonces este es otro objetivo importante de considerar, ¿no? Aquí, desde luego ya les había dicho que el concepto de análisis es importante porque un análisis significa descomponer en partes. Y este concepto de las partes y del todo, el concepto de las partes y del todo está involucrado en el concepto de análisis y en el concepto de sistema. Y por eso tenemos esta regla que todos hemos escuchado, que es hasta un principio general del derecho, solo que enunciado de una manera diferente, ¿no? Pero como principio general del derecho parte, por supuesto, o arranca desde un principio incluso filosófico, incluso epistemológico, que dice que el todo es mayor que cualquiera de las partes. Por supuesto, porque el todo es el sistema y las partes son aquellos elementos que están interrelacionados y son interdependientes entre sí, ¿no? Y por eso el sistema es la suma de sus partes, ¿no? No solamente es una sola de esas partes aisladas, sino que es la interrelación y la interdependencia con otras partes. Y esto es lo que conforma un sistema. Es lo que conforma un sistema. Y así podemos hablar, como les decía en un principio, podemos hablar de sistema jurídico, podemos hablar de un sistema social, de un sistema económico, de un sistema financiero, por ejemplo, de un sistema penal, por ejemplo, también, ¿no? Podemos hablar de distintos sistemas. El objetivo, ya concretamente hablando de la teoría de sistemas, el objetivo es, primero, los principios aplicables a los sistemas. Principios aplicables a los sistemas. Esto significa que importa para la teoría de sistemas no solamente el sistema en sí, ¿no? Obviamente importa el sistema, pero no solamente eso, sino más allá importan los principios que se aplican a esos sistemas, los principios por los cuales podemos nosotros decir cómo un sistema funciona. ¿Cómo un sistema funciona? Es de acuerdo a los principios que se aplican a esos sistemas, ¿no? Y aquí lo mismo, estos principios son generados por la racionalidad humana. Y si no son generados por la racionalidad humana, al menos son detectados por la racionalidad humana, ¿no? Son resaltados por la racionalidad humana, ¿no? Tal vez estos principios están ahí de forma hasta cierto punto natural, ¿no? Estos principios que se aplican a sistemas sociales, por ejemplo, a lo mejor están ahí de forma natural o de forma innata, pero le toca al investigador, si no generarlos, al menos detectar esos principios que son aplicables a los sistemas, que ese es el objetivo precisamente
de la teoría de sistemas, ¿no? También las dinámicas, condiciones y restricciones de los sistemas. Cómo funcionan, cuáles son sus características, cuáles son, bajo qué condiciones o bajo qué circunstancias estos sistemas operan, cuáles son sus límites. Recordemos que los sistemas son entidades con límites. ¿Cuáles son sus límites? Y en esto va, por supuesto, también las restricciones, ¿no? Hasta dónde un sistema llega y hasta dónde no. Hasta dónde el sistema jurídico, por ejemplo, hasta dónde el sistema jurídico mexicano llega y hasta dónde no. Hasta dónde el sistema jurídico anglosajón llega y hasta dónde no. Tiene límites, ¿no? Entonces, también de qué forma, cuáles son las condiciones de ese sistema jurídico, por ejemplo, de ese sistema jurídico mexicano, cuáles son sus condiciones, sus dinámicas, sus movimientos, de qué manera funciona. Todo eso también es objetivo de la teoría de sistemas, ¿no? Aquí obviamente ya hablando más específicamente de una teoría de sistemas jurídicos, ¿no? Y lo otro que es también importante como objetivo es los propósitos, las medidas, métodos, herramientas, etcétera, que tengan esos sistemas que se estén abordando, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las acciones, los puntos de partida, las formas de hacer las cosas, la manera de hacer las cosas? ¿De qué herramientas se vale ese sistema para poder operar y para poder funcionar, etcétera?